No existe condena para estacionarnos en el dolor. Buen día, soy su servidor y amigo, Pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de La Zona para este día martes 19 de marzo del año 2024. Si estamos vivos, vivamos. La gente, los seres humanos, a veces vivimos una condena que no nos toca vivir. Esto pasa muy a menudo. Y me voy a referir directamente a la condena de vivir en el dolor que causa el pecado. El pecado trae dolor a la vida. Y sí, la paga del pecado es muerte. Es más, el dolor que sufrimos en cierto momento por causa del pecado es un dolor que por razón del mismo pecado va a ir creciendo, aumentando. Sin embargo, no existe condenación para vivir así. Vamos a leer en la Biblia la canción de la vida en Dios que nos corresponde leer hoy, el Salmo 137, y reflexionaremos en lo que la misma Biblia nos dice a ese respecto y con relación a nosotros. Oremos. Señor, gracias porque has venido a acercarte al ser humano, a cada uno de nosotros, para hacernos bien. Gracias por ese esa posición que tú tomas, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para demostrarnos cuánto nos amas. Ahora nos toca a nosotros responder a ese amor de manera correcta. Gracias por tu palabra que nos guía a ello. Aquí estamos para leer el mensaje que nos quieres dar hoy y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a responder de manera correcta a este precioso mensaje que tú nos envías. En Cristo oramos. Amén. Muy bien, voy a leer para ustedes los versículos del 1 al 6 del Salmo 137. Dice así la Biblia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras. Los que allá nos habían llevado cautivos nos pedían cantares. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no ensalzo a Jerusalén como principal motivo de mi alegría. Hasta aquí la lectura en la Biblia en este día. Eh, Este salmo es un salmo que nos hace entender el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo viviendo en el exilio allá en Babilonia. Años, alrededor de 70 años de dolor, de, de vergüenza, eh, porque la tierra prometida quedó abandonada y devastada. Y los habitantes de el reino de Judá fueron trasladados a Babilonia, a tierra ajena. Y como dice, como narra este salmo, se les pedía que cantaran su folclore. Y la respuesta es, ¿cómo podemos cantar? ¿Cómo podemos cantar canciones de Jehová cuando estamos viviendo la derrota? Y se vuelve esto un canto pues triste, melancólico.
porque anhelan la tierra a donde el Señor los había llevado, en donde el Señor los había hecho florecer, en donde en algún día eh, su, ellos como nación habían sido los dominantes en el entorno político social del Medio Oriente, cuando bajo el reinado de David, comenzando con Saúl, luego David, luego Salomón, eran insignia de los pueblos de aquel lado del mundo. Ahora son desterrados, ahora viven la vergüenza de haber sido derrotados. ¿Sabe? Fue resultado del pecado del que no se arrepintieron. Y la misma experiencia de ellos es la experiencia del resto del mundo. El pecado nos lleva a la vergüenza. Sin embargo, es aquí eh, el punto del clímax que quiero compartir, que nos comparte, nos comparte la palabra de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor vino a demostrarnos que Dios nos ama tanto que por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que todo aquel que en él cree no viva perdido, sino que tenga vida eterna, tenga el favor de Dios para su vida. Queridos hermanos, amigos que escuchan esta reflexión devocional, cuando nos encontramos viviendo en el dolor, no estamos condenados a vivir ahí todo el tiempo, porque tenemos al alcance nuestro el perdón y la gracia de Dios. Solo se necesita que nos arrepintamos, que regresemos a sus brazos, como el hijo de la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Regresar arrepentidos, humillados, y no tenemos por qué vivir como extranjeros, lejos de la presencia de Dios. No existe condena para estacionarnos en el dolor y en la derrota. Hay camino de regreso a Dios en Cristo Jesús, su Hijo y nuestro Salvador. Solo se trata de darle la espalda a la maldad y de abrazarnos de las promesas de Dios y su obra de amor, de regeneración, de salvación es derramada sobre aquel que arrepentido busca al Señor. No tenemos por qué decir todo el tiempo cómo cantaremos al Señor si ahora estamos viviendo así. Después de 70 años en el exilio, Dios vio que se cumpliera su palabra y que el pueblo de Israel, el pueblo judío, pudiera regresar a la tierra que les había sido prometida a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Jerusalén. Pudieron regresar, reconstruir la ciudad y volver a vivir allí. Por gracia de Dios, por su misericordia. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, para que Él pagara el precio de nuestra condenación y tengamos oportunidad de vida bendecida, de vida nueva en el Señor. Hermanos, amigos, hermanas, amigas, hoy y cada día es necesario que regresemos a Dios, nos arrepintamos, le demos nuestra vida y que así podamos disfrutar de libertad. No existe razón para vivir estacionados en el dolor, en la condenación, en las consecuencias de nuestra maldad. Hoy es el día en que podemos regresar al Señor y tener vida nueva. Amén. Señor, gracias por la bendición de poder volver a ti. Sí, Señor.
se vuelve a repetir a nuestra mente y a nuestros oídos las palabras del Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Solo se necesita eso, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte a ti, Señor. Que hoy y cada día sea ese día, que aprovechemos de tu amor y de tu gracia y no vivamos estacionados en el dolor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu bondad y por tus brazos abiertos para recibirnos siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si así es el caso, encontrémonos por este mismo medio el día de mañana. Si así es el caso, compartamos esto. Y como se los pido cada vez, ustedes pueden hacer mucho para que este mensaje llegue a otras personas. Denle like a nuestras transmisiones, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestro muro de Facebook, y que Dios nos use para que muchos sepan que no hay razón para que nadie viva estacionada en el dolor para siempre. Que encontremos la gracia de Cristo cada día y la vivamos. Amén.